de Parra, para ver cuál es la magnitud también del territorio, de cómo se piensa la ciudad. Queremos conversar con Américo Ibarra, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio, y entender un poco el impacto que puede tener la planificación urbana para este tipo de tragedias. Américo, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Infinito. Hola, Carla, ¿cómo está? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá en este programa para poder entender un factor que fue relevante, me imagino, en la magnitud del desastre que estamos viendo hoy día. Sobre todo en cómo se genera en la costa del sector del Biobío, donde por distintas razones el fuego el día sábado en la noche comenzó a propagarse rápidamente y dejó encerrado a muchas poblaciones. Y donde cuando veíamos la zona estaba bordeada por bosque, por zonas más vegetales, y donde no habían estos cortafuegos o estas zonas de transición, también como hemos aprendido que se dice. ¿Cómo ve usted esta planificación territorial, sobre todo en ese lugar? Primero esclarecer de que yo no soy arquitecto y por lo tanto mi mirada siempre será desde la gestión pública o de la política pública, ¿no? Y dicho eso, creo que es importante entender de que en espacios como los que hoy día se han visto afectados con una gran forestación o con una gran producción forestal, la producción forestal ha ido creciendo sistemáticamente y probablemente ocupando una interfaz entre lo urbano y lo rural, y en particular en aquellos espacios, ¿no es cierto?, donde la alta congestión, la alta producción de bosques ha ido interviniendo en zonas, digamos, que hasta hace algún tiempo era poco poblada, pero que con el devenir de los años ha ido construyéndose asentamientos humanos y poblaciones que hoy día han sido devastadas, digamos, por este mega incendio. Y desde su mirada, ¿qué fue lo que falló en este caso? Yo creo que aquí han fallado, todos los elementos preventivos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, porque a veces hay que reconocer que en esta triada, en estos procesos, la triada de la prevención la desarrolla tanto el Estado, el Poder Ejecutivo, como también los privados, que son aquellos que trabajan en la producción forestal, pero también las familias que cohabitan, ¿no es cierto?, en ese espacio, sean regulares o irregulares, ¿no es cierto?, que también tiene que haber una preocupación por cuidar aquellos elementos que podrían ser condiciones de riesgo y alimentar, digamos, mega incendios como este, ¿no? Entonces aquí hay una triada de actores que debieran siempre haber estado preocupados de subsanar y prevenir, digamos, que esto no ocurriera. Dicho eso, ¿no es cierto?, el Estado ha ido, por cierto, que probablemente el Estado, todo el mundo lo considera que ha fallado, primero porque no ha hecho las acciones de control y monitoreo que sean suficientes, pero también hay que decir que el Estado no lo puede hacer todo. Y el Estado no puede estar en todas partes y no tiene recursos para estar en todas partes, ¿no? Lo que uno podría decir es que a partir del año 2010, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido, que marca como un hito, un punto de quiebre, las políticas de gestión de desastres han sido incrementales, han ido perfeccionando y robusteciendo, digamos, una institucionalidad que busca prever ciertos hechos como estos. Pero obviamente que cada evento tiene su condición, cada evento tiene su particularidad y hoy día hay un proceso de aprendizaje a partir del error, ¿no? Eso por un lado. Entonces yo creo que la institucionalidad ha ido dando respuestas a mecanismos de prevención, generando una política de gestión de desastres, generando articulaciones o reglamentaciones, normativas que permitan definir dónde, ¿no es cierto?, dónde hay condiciones de riesgo, dónde no se puede habitar, dónde no se puede construir, pero no obstante aquello, las personas que han cohabitado durante años, ¿no es cierto?, en ese sector siguen construyendo, ¿no es cierto?, y la fiscalización no da abasto. Entonces aquí hay un elemento compartido de, llamémoslo así, de culpas, ¿no? O de responsabilidades, en el fondo, pensando en que también hay, bueno, municipios que también me imagino que tienen un rol fundamental en fiscalización debido a que pueden abarcar mejor el territorio, además. Claro, Lo vimos, pero tú puedes autorizar aquello que conoce, no lo que no conoce, digamos. por supuesto. Lo vimos, por ejemplo, el 2014 en el incendio de Valparaíso, donde también se produce en lugares con asentamientos irregulares, en quebradas, en zonas de riesgo. Han pasado los años y uno va y esas mismas zonas
nuevamente hay casa, el bosque nuevamente creció además ahí, o sea, la condición es la misma que hace años atrás. ¿Qué se puede hacer hoy día mirando de cara a que hay que pensar en una reconstrucción? ¿Cómo se puede abordar esta situación pensando en lo mundo público y privado además, que tenemos esa oportunidad, ese desafío, pero también esa oportunidad? O sea, yo creo que tu pregunta es muy interesante, pero además, pero es tremendamente compleja, porque en mi opinión, puede que haya otras personas que piensen algo distinto, en mi opinión, coalicionan intereses culturales o colisionan la cultura que tienen las personas que han cohabitado ahí o habitado ahí y que durante años que sienten que están arraigados en ese sector, que sienten que les es propio, digamos, habitar en esos espacios complejos, no tienen dónde irse y no tienen, por lo tanto, cómo responder a exigencias básicas como alimentarse y seguridad, ¿no? Como estas necesidades más básicas que tiene el ser humano. Por lo tanto, lo que tienden a hacer es a volver al mismo lugar donde estaban, ¿no? Y probablemente esperar que las condiciones de cohabitabilidad sean mejores las que tenían, pero vuelven al lugar de origen, ¿no? Y uno siempre tiende a volver de donde nace, digamos, ¿no? Y donde ha habitado porque conoce el vecindario, se casó con la vecina, ese espacio le resulta conocido, no le resulta riesgoso, más allá de las condiciones medioambientales a las cuales se enfrenta, que por cierto han ido cambiando y mutando, digamos. ¿Y qué se puede hacer ahí, bajo ese panorama? Bueno, yo creo que los municipios tienen varios instrumentos que han ido tratando de actualizar, como los planes reguladores comunales, con los planes de inversión, ¿no es cierto? Y han ido generando obras de mitigación. Y esto no tan solo los municipios, sino que los municipios en conjunto con los gobiernos regionales y con los ministerios sectoriales. Pero aún así, y a pesar del esfuerzo con que han intentado avanzar, cada día es un afán, ¿no? Cada día tiene su afán. Cada día se avanza poco, se avanza pero poco, se corre el cerco pero poco, porque finalmente la gestión pública tiene que ver con el arte de lo posible, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Más en condiciones, digamos, de que tienes que jugar con una estructura burocrática que a veces también pasa a ser un poco coercitiva o te aprieta, ¿no es cierto?, respecto a lo que puede hacer. Hay que decir aquí una cosa que esencialmente uno debe entender, que en condiciones de emergencia, situaciones de emergencia, procedimientos de emergencia. Y lo que ha ocurrido en el caso de Valparaíso, lo mismo con Quilpué, que en situaciones de emergencia como aquellos han operado no procesos de emergencia, sino que probablemente todos los caminos regulares. Y por lo tanto te encuentras que todavía el Estado, en el caso de Quilpué, el licencia de Quilpué, por ejemplo, no se han podido resolver situaciones habitacionales para la gente que se vio afectada, ¿no? Y en el caso, ¿no es cierto?, de la situación de Valparaíso, donde la gente volvió donde mismo, el cambio cultural no ha sido debidamente gestado, ¿no? No ha habido los apoyos institucionales que permitan decir a las personas que habitaban ahí, que enfrentaron el incendio, que necesitan cambiar, porque el proceso de cambio es muy duro. ¿Qué pasa cuando hablamos de infraestructura crítica y pensamos también en la reconstrucción? Lo vimos en Chaitén, donde nuevamente hay hospitales en zonas de riesgo. Esta vez una escuela fue quemada. ¿Pero qué se hace a futuro? ¿Cómo se planifica ese tipo de infraestructura? Chuta, yo creo que, fíjate que el caso de Chaitén es un caso emblemático, ¿no? Hay que recordar que en ese periodo la instrucción, la orden fue: nadie puede volver a construir, digamos, en Chaitén cerca del volcán. ¿Y qué es lo que ocurrió? Es que la gente volvió donde mismo, al mismo estado, y además con un sentido de propiedad, porque volvieron a ocupar los mismos espacios que eran de ellos. Entonces, la lógica cultural es tremendamente fuerte y potente en esa lógica. Y de hecho, ¿no es cierto?, el Estado tuvo que ceder y volver a construir, ¿no es cierto?, servicios como hospitales, como establecimientos educacionales, prácticamente en la misma zona, porque el arraigo territorial es muy fuerte. Entonces, lo que debiera ocurrir es que el Estado y otros debieran gestionar procesos de cambio estructural y cultural. Y me van a perdonar el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es como cambiar la lógica de la casa propia, el sueño de la casa propia, y que era algo que a mí se me decía desde chico, entrar a la universidad, todos tienen que entrar a la universidad, encontrando hoy día que existen distintos elementos para desarrollarse. Hoy día la casa propia no es
es la única solución. Hoy día los modelos de gestión pueden ser otros, pero la gente tiene que estar abierta, ¿no es cierto?, a esos procesos de cambio. Y uno debe entender que es legítimo arraigarse a lo que tienen. Ojo, que probablemente en algunos casos a lo único que tienen. Claro, son los desafíos que también enfrentan las autoridades con una crisis climática además que los va presionando, me imagino que año a año y cambiando incluso también las mismas condiciones para poder modificar estas hojas de rutas que tienen muchas veces. Américo Ibarra, muchas gracias por estar acá en Mundo Infinito, director del Observatorio de Políticas Públicas del Territorio de la Universidad de la USACH. No, gracias a ti, Carla. Un abrazo.